La tradición ha sido y es una de las mayores dificultades que los protestantes deben explicar, debido a que la sola escritura es una doctrina la cual se limita a sí misma. Sin embargo, la rama original del protestantismo y la que más está pegada a las enseñanzas de Lutero afirman que su doctrina se mantuvo fiel a la tradición. En este video vamos a analizar a fondo la verdadera relación de la perspectiva de Lutero acerca de la tradición. Cuando critiqué la sola escritura, los luteranos y los evangélicos que estiman a Lutero consideraron que hacía una crítica injusta sobre el dogma de la sola escritura, ya que Martín Lutero no pensaba eso, sino que aceptaba las tradiciones bíblicas. Esto me llevó a que investigara sobre este tema tan particular, al que parece que muchos católicos parecen saltarlo, no tanto por la ignorancia, sino porque se centran más en debatir con evangélicos que generalmente no suelen conocer quién es Lutero y su relación con la Biblia, y de la misma manera desconocen de la tradición. Antes de aclarar sobre este asunto, conviene entender qué significaba la sola escritura para Lutero, para no caer en los errores desde un punto de vista interpretativo. La mejor forma de entender esto, de forma breve, es hacer una cita al argumento que dio Lutero en la Dieta de Worms, una asamblea donde se convocó a Lutero para que se retractase de sus enseñanzas. Abro cita: a menos que no esté convencido mediante el testimonio de las Escrituras, o por razones evidentes, ya que no confío en el Papa ni en su concilio, debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho, me mantengo firme en las Escrituras, a las que he adoptado como mi guía. Si vemos de cerca esta cita, no significa que las Escrituras eran la única autoridad suprema sobre la Iglesia, sino que la Biblia es la guía, de la misma manera que un tutor guía a un alumno. Por lo tanto, el resto de fuentes, tales como la razón, la tradición y el magisterio, deben orbitar respecto a la Biblia, siendo falibles respecto de la misma. Pero esto no significa que Lutero tenga que descartar todo lo que provenga de estas fuentes, porque si prestamos atención a la teología de Lutero, vemos que conservó varias prácticas de la tradición, tales como el bautismo de bebés. No hay que extrañarse respecto a esto. En el libro de la Concordia, el cual es el estándar doctrinal luterano, tiene 3 credos ecuménicos: el símbolo apostólico, el símbolo niceno y el símbolo atanasiano, junto a múltiples referencias de los padres de la Iglesia, tales como Justino Mártir, Irineo, Orígenes, Cipriano, Antonio de Egipto, Atanasio, Gregorio de Niza, entre otros. Por tanto, cabe preguntarse, ¿se puede decir de que Lutero aceptaba la tradición? La respuesta a esto es un sí, pero con un asterisco, porque hay que ver la otra cara de la sola escritura. Hay una premisa oculta de la que no se suele hablar, que es la interpretación puramente bíblica de Lutero. Esta, en realidad, se refiere a su propia interpretación y que la misma se considera inspirada por Dios. Me explico. Cuando una persona lee la Biblia, lo hace bajo una perspectiva la cual puede ser propia o bien parte de un grupo mayor, es decir, de una denominación. Es prácticamente imposible estudiar la Biblia y asumir que se tomó una perspectiva neutral, a menos que reciba la enseñanza de los mismos apóstoles para que le expliquen cómo se tienen que interpretar sus escritos. Algo que nosotros, los católicos, tenemos en forma de la sucesión apostólica, ya que consideramos los obispos como sucesores de los apóstoles. Lo que Martín Lutero dijo es que la Biblia era la única fuente confiable para guiarse, pero lo que realmente quiere significar es que solo su interpretación es la única confiable para interpretar la Biblia, tomando así pasajes de la Biblia e interpretándolos a su gusto, y quitando las partes que no le convienen. Esto afecta a la visión de la tradición y el magisterio, ya que solamente apelará a ellos si están de acuerdo a su doctrina, pero cuando algo no concuerde dentro de sus términos, apelará a que los padres de la Iglesia y el magisterio se equivocaron. Esto no es algo que nos deba sorprender ni mucho menos. Es común que las herejías tergiversen las escrituras a su conveniencia. Sin embargo, lo relativamente nuevo para su época era tergiversar la cita de los padres de la Iglesia para defender sus herejías. Esta contradicción se la puede ver especialmente con San Agustín de Hipona, ya que Lutero había sido parte de la orden de San Agustín.
Si se busca referencias que se hacen a San Agustín en el libro de la Concordia, en todas las veces que se lo menciona, se afirma con que está de acuerdo con la doctrina protestante e incluso en una ocasión compara la predicación de Agustín con la del apóstol Pablo, y se regocijan en decir de que utilizan sus citas en contra de sus adversarios, lo cual da una apariencia a Lutero de que acepta la tradición. Pero esto es un engaño, ya que Lutero tiene que mentir en una ocasión para hacer que su doctrina y la enseñanza de San Agustín coincidan, ya que tiene que decir que San Agustín negó la doctrina del purgatorio, lo cual es paradójico que Lutero haya dicho esto, pues si analizamos los escritos de San Agustín referentes al purgatorio, los cuales no se encuentran en cualquier carta o libro, sino que se encuentran en una de sus obras más importantes, La Ciudad de Dios, es dudoso que Lutero, habiendo sido doctor de la orden agustiniana, ignore las enseñanzas de este libro, ya que incluso creó la doctrina de los dos reinos basado en el modelo de la Ciudad de Dios. Esta diferenciación se puede encontrar más si uno analiza otras obras de Lutero. Podemos ver que cuando se refieren a Agustín o a otros padres de la Iglesia, afirma que en múltiples ocasiones se equivocaron en masa y que solo él tuvo la verdadera inspiración de Dios. Esto puede parecer una mera opinión, pero el historiador jesuita Hartmann Grisar nos ratifica este hecho. No es sorprendente que en una fecha posterior Lutero dudara en apelar a San Agustín en apoyo de su doctrina con tanta confianza como lo había hecho una vez. Agustín y todos los doctores de la Iglesia estaban decididamente en su contra. Sobre la publicación de la edición completa de sus obras en latín, Lutero se expresó muy diplomáticamente en el prefacio sobre San Agustín. En materia de imputación no explica todo con claridad. Sus críticas sobre San Agustín y los padres en sus conferencias en 1527 sobre la primera epístola de Juan y su posterior Talk prueban que, con el paso del tiempo, había abandonado toda idea de encontrar en estas autoridades alguna confirmación de su doctrina sobre la fe sola y las obras. Como alguien pueda desconfiar de lo anteriormente dicho, voy a citar algunos comentarios que hizo Lutero a algunas epístolas, donde veremos que en múltiples ocasiones deja implícito que sus ideas son contrarias a las de San Agustín y los padres de la Iglesia. Confirma lo que dije anteriormente, es decir, que la epístola constituye un modelo de excelencia. San Pedro empieza a decirnos sin más lo que es Cristo y lo que hemos adquirido a través de él. Estas son palabras genuinamente evangélicas que deben proclamarse. Dios nos valga, qué poca predicación de este tipo hallamos en los libros, incluso entre los considerados mejores, como por ejemplo los escritos de San Jerónimo y San Agustín. Qué poco en común tienen con estas palabras. Por ello yo os digo, cuando uno lee las escrituras en las que habla los santos perfectos, debéis comprender que fueron enteramente puros y sin pecado según la fe. Sin embargo, la carne seguía estando presente, no podía ser pura del todo. Por esta razón, los cristianos desean y oran el cuerpo o la carne, se mortifica a fin de que se tornase pura. Los que enseñan de forma distinta no lo han comprobado, por eso hablan como piensan y comprenden según su razón. Esto conduce al error inevitable. Por eso, grandes santos que enseñaron y escribieron también tropezaron. Orígenes no lo menciona ni una palabra en sus escritos referente a este tema. Jerónimo nunca lo comprendió, y si Agustín no se hubiera obligado a sostener tantas pendencias con los pelagianos, él también hubiera entendido un poco. Con estas palabras, refuta e invalida la interpretación que los padres hicieron a su manera y prohíbe confiar en ella. No nos interesa que Jerónimo o Agustín u otro cualquiera de los padres nos hayan legado su propia interpretación. Con esto, Pedro ataca incluso a los doctores más estimables y competentes. Por nuestra parte, no podemos atrevernos a escuchar a los que elaboran sus propias interpretaciones de las escrituras, ya que es evidente que las mismas no se puede derivar ningún conocimiento acertado. Así, en el bautismo, nosotros también somos trasladados de las tinieblas a la luz en el lugar donde existe la remisión de los pecados. Hubiera sido mejor que el libro de Jerónimo y de que otros no hubieran salido a la luz porque incluyen demasiados preceptos acerca de los propios esfuerzos. Cuando más caen los monjes en las fauces del pecado, más recomendaciones les da Jerónimo para que se torturen a sí mismos. Todas las cosas son por medio de Cristo, a través de nosotros no hay nada.
Esta regla de los apóstoles supera a las de Agustín, Benedicto y tantos otros. Más bien es contraria a las de estos. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Estas son nuestras principales armas. No esta o aquella vestimenta o adorno, ni la abstención de determinados alimentos o ayunos frecuentes y ni siquiera hacer daño al cuerpo, aunque Jerónimo y Erasmo nos lo recomienden como cosas principales. Hay que dar al cuerpo lo que éste necesita, nada superfluo, empero, y hay que luchar sin cesar, pero con la palabra y la fe. Así hay que combatir el mal. Ninguna regla monástica enseña la fe, aunque den otros remedios con los que resistir al diablo. En San Agustín encontramos muy poca fe, en Jerónimo ninguna. Ninguno de los antiguos doctores es sincero hasta el extremo de enseñar la fe pura. Cristo desea que un ministro de la palabra tenga una esposa, pero el Papa no. Es fácil apercibirse de cuál de los dos se haya dominado por el espíritu diabólico. Debemos remitirlo a la autoridad, en especial a la de las Escrituras. Debemos decir, ve y discute con Pablo, y si no es suficiente, ve a Cristo. Decídselo luchando con él. Pero el Papa prohíbe y con ello os oponéis al ejemplo de los santos padres y a lo que practica todo el mundo, y sin embargo no son más grandes que Cristo. Que evite las disputas sofísticas sobre mitos inútiles e inconcretos, sino que se concentre en las cosas acerca de las cuales no existe la confusión. Hay cuestiones que son dudosas e inconsistentes, meras opiniones. Por ejemplo, los fanáticos caen en cuestiones que ni siquiera entienden. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. ¿Qué me importa lo que dicen Agustín o el Papa? No son más que palabras llenas de confusión. La Sagrada Escritura es cierta y acorde con la doctrina, es decir, merecedora de instruir. Una vez que se hace en la posesión de la palabra, no solo enseñará, sino que será capaz de denunciar o convencer, porque cuando alguien está seguro de una cosa, sabe, yo lo digo. Pero quien no está seguro es incapaz de enseñar y de polemizar. Así ocurre con los sectarios, charlan y charlan, pero cuando uno lee un libro suyo no le encuentra contenido. He leído a Jerónimo, pero al acabar su texto encuentro que he perdido tiempo porque no dice nada que consuela la conciencia. He leído los libros que Agustín escribió antes de su conflicto con Pelagio, y se le puede aplicar lo mismo. Es necesario que la palabra de Dios sea predicada por los maestros con el arte de convencer. Nadie contradijo las reglas de los padres y la disciplina monástica y catedralicia, y sin embargo eran demoníacas y obra de hombres. Si Dios no me hubiera protegido contra las especulaciones que tanto placer me ocasionaban, me hubiera convertido en el campeón del mundo. Es necesario enseñar a los jóvenes e ignorantes teólogos a desprenderse de las alegorías que llenan e impresionan en las obras de Jerónimo y de Orígenes. Les digo que es difícil enfrentarse al impacto del argumento de que las personas santas como San Agustín y otros estaban sujetas al error. Durante unos 20 años he estado muy preocupado por este asunto. He discutido conmigo mismo al respecto y me ha preocupado el hecho de que uno no cree en todo lo que dice el Papa, de la misma manera que la Iglesia debería estar en error y que realmente debería creer en todo lo que dicen los padres. Este punto de vista ciertamente tuvo una gran apariencia y reputación porque fueron considerados grandes maestros de la Iglesia y todos los emperadores, reyes y príncipes del mundo se apegaron a ellos y a sus enseñanzas. Nadie cree en el gran obstáculo que es y en lo profundamente que ofende a una persona enseñar y creer algo contrario a los padres. Yo también he tenido esta experiencia a menudo. Una vez más, es una ofensa ver esta gente tan fina, sensata, erudita. Es más, y la mayor parte del mundo ha sostenido y enseñado esto y aquello. Asimismo, tantos santos como San Ambrosio, Jerónimo y San Agustín. Cuando leo los libros de San Agustín y descubro que también hizo esto y aquello, realmente me desconcierta mucho. Cuando a esto se le suma el grito Iglesia, Iglesia, esto me duele más que nada, porque es realmente una tarea difícil conquistar su propio corazón en este asunto y apartarse de las personas que gozan de gran reputación y de un nombre tan santo, y de la Iglesia misma, y a no confiar ni creer en sus enseñanzas. Mirad, queridos amigos, la enorme oscuridad que en los escritos de los padres se cierne sobre la fe.
y cuando el artículo de la justificación está envuelto en la oscuridad, es imposible evitar los errores más groseros. Jerónimo escribió sobre Mateo, las epístolas a los Gálatas y a Tito. ¿Con qué frialdad? Ambrosio escribió 6 libros sobre el primero de Moisés, pero qué poco consistentes son. Agustín no dijo nada especial sobre la fe hasta que se vio precisado a combatir contra los pelagianos. A pesar de esto, no existe exposición alguna sobre las epístolas a los romanos y a los gálatas en la que se transmitiera la doctrina pura y correcta. Al principio no es que leyese, devoraba a Agustín, pero en cuanto se me abrieron las puertas de Pablo y supe en qué consistía la justificación por la fe, prescindí de él. Tal honor y gloria tengo por la gracia de Dios, sea del gusto o no del diablo y su prole, que desde los días de los apóstoles ningún doctor, escriba, teólogo o abogado ha confirmado, instruido y consolado a las conciencias de los estados seculares tan bien y lúcidamente como lo he hecho por gracia peculiar de Dios. De eso estoy seguro, porque ni San Agustín ni San Ambrosio, que son los mayores autoridades en este campo, son iguales a mí. Una fama como esta debe ser y seguir siendo conocida por Dios y por los hombres, incluso si se vuelven locos por ella. Apenas pude hacerme creer que la doctrina del Papa y de los padres estaba totalmente equivocada. Nuestros escuderos, nuestros príncipes y nuestros obispos verán los necios que son, cuando nos ordenan creer en la Iglesia, los padres y los concilios, aunque no haya en ellos la palabra de Dios. Son apóstoles del diablo quien ordena tales cosas, no la Iglesia. Y sin embargo, nuestro emperador y los príncipes inteligentes están haciendo esto ahora. Acá se llega a una contradicción. Lutero múltiples veces dice que el luteranismo es la verdadera iglesia primitiva y que la Iglesia católica es la que se corrompió. Pero cuando vemos su opinión sobre los padres de la Iglesia, que son los representantes de la Iglesia primitiva, vemos que los considera en múltiples ocasiones como equívocos y sostiene tesis contrarias a ellos. La contradicción está en afirmar que el luteranismo coincide con una iglesia primitiva que se equivoca y a la vez decir que el luteranismo no se equivoca. Otra consecuencia de esto es que si los padres de la iglesia se habían equivocado, sus definiciones en los concilios no podrían encarnar la verdad, habiendo así más contradicciones y consecuencias dada a esta negativa a aceptar la tradición. Se puede decir que Lutero tenía un claro sesgo de confirmación, pues daba prioridad a todas las enseñanzas de los padres que estuviesen a su favor, pero cuando encontraba evidencia en su contra, directamente las rechazaba aludiendo que los padres de la iglesia ignoraron el tema o no estaban inspirados. Es cuestionable decir si Lutero usó o no la tradición, ya que él apeló varias veces a las mismas y esas enseñanzas se pueden valorar para hablar con los protestantes menos apegados a las prácticas de la tradición. Pero a la vez hay que hacer notar el rechazo que él tenía de la misma y cómo en múltiples veces la tenía que degradar para hacer imperar su doctrina.